Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Géminis. Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre tú y tu persona especial. Quédate hasta el final del video porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Durante el mes de septiembre vamos a tener descuento en la primera sesión terapéutica, así que si te gustaría saber de qué se trata o te gustaría tomarla, agendarla, te invito a que entres a mi sitio web que está aquí abajito en la descripción del video. Participa por el sorteo de una lectura de tarot conmigo en los comentarios de este video. Lo único que debes hacer es dejarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot y al final de la semana saldrá el ganador o ganadora del sorteo y se le responderá su pregunta en los mismos comentarios. Así que bienvenidos, bienvenidas a participar. Y finalmente te voy a invitar a que por favor te suscribas a este canal. Esto es muy importante para nosotros, para que el canal siga creciendo. Y así yo puedo generar este contenido de forma gratuita. Así que por favor les pido que se suscriban y le den a la campanita y que también se suscriban a mi nuevo canal de interactivos. Les estoy dejando el link en los comentarios. Vamos a comenzar ahora con tu lectura, mis queridos amigos y amigas de Géminis. Tenemos ya la carta del Sol. Ok, finalmente se da alguna especie de unión entre ustedes con la carta del Gurú o el Hierofante. ¿En qué energía estás tú? Un poco a la defensiva, te siento. Esto generalmente tiene que ver con heridas del pasado, que puede ser que tengan que ver con esta persona o no. Sin embargo, te siento un poco aislado o aislada, haciendo cierto reconocimiento espiritual al respecto de ti mismo. Y has construido cierta especie de barreras, pero esta persona te hace muy feliz. Esta es la carta del sol entre ustedes. Entre ustedes brilla el sol. No por nada tu persona especial tiene el rey de bastos y la reina de bastos en su lectura. Qué interesante, ¿no? Tenemos ya posible energía de llamas gemelas o de almas gemelas. Esta sin duda es una pareja poderosa. Con este rey de bastos al reverso, siento que hay alguien de ustedes dos que quizás no está expresando o no está tomando acción con respecto a la relación o a la conexión, pero esta reina de bastos, cualquiera de los dos que pueda estar significando, tiene mucho deseo por la otra persona y quiere sin duda manifestar lo que quiere manifestar en esta conexión, ¿no? Esa unión que vemos aquí con la carta del Hierofante o el Gurú. Tenemos entre ustedes este 10 de espadas. Es muy interesante. Aparentemente puede haber silencio o es como que algo se haya quebrado o roto entre ustedes. Vamos a ver un poco más de qué se trata. Muchas gracias, guías espirituales. Ya tenemos un 4 de copas. Esto generalmente nos indica decepción. Alguno de ustedes puede sentir cierta falta de proyección. Nuevamente, separación. Aparentemente acá ha habido alguna especie de separación o distancia entre ustedes. Nuevamente la carta de la torre nos habla de quiebres. Aquí alguien puede estar lidiando con una tercera energía, ya que hay dos reyes en la conexión, pero nos muestra un cierto desbalance emocional, mental. Puede ser que alguno de ustedes dos esté mucho más mental con respecto a la conexión. Mira, y acá hay otra reina, qué interesante. Puede ser que ambos estén lidiando con otras energías. Sin embargo, esta reina de espadas viene a cortarlo todo. Entonces yo le veo cierto término a esos malos entendidos que quizá pueden haber tenido, esa falta de acción, ese silencio que puede haber entre ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la persona de Géminis? Esta persona tiene conflictos internos con respecto a hablarte o no hablarte. En sus deseos quiere hablarte, pero finalmente entra en ese conflicto. Y está sufriendo bastante por ti o por esa falta de comunicación, ¿no? Piensa en ti intensamente con este 4 de espadas. Una reina aquí
No siempre nos van a estar indicando personas, pero sí recursos. Siento que esta persona sueña contigo y está muy enamorado o enamorada de ti. Tiene sus visiones del corazón en ti. Tú eres su reina de copas. Es ahí donde está su emoción. Vamos a mirarte a ti por un segundito. Muchas gracias, guías espirituales. Es como si estuviera esperando a que tú tomes acción con respecto a algo. Y puede ser que tú comuniques quizá lo que sientes, ¿no? Puede ser que ya comiences a tomar acción con este paje de bastos. Mira, ¿cuántas reinas y emperatrices tenemos que tener acá? Bueno, principalmente, ¿qué pasa acá? Que luego de una temporada de bloqueo, por así decirlo, con estas heridas del pasado, quizás sentirte un poco desconectado o desconectada de ti mismo, te siento empoderándote y moviendo esta rueda de la fortuna. Qué linda carta para tener. Esta rueda de la fortuna nos está hablando de cambios positivos que pueden surgir a partir de este quiebre o malos entendidos que están teniendo. Aparentemente, como a simple vista, quizá por ahora, hay algo que no está funcionando bien. Sin embargo, todo esto se va cambiando con con esta energía de la reina de espadas. Te empoderas, quieres hacer cambios y poder ir hacia esta persona. Con la carta del carro, con la carta de la carroza, quieres ir a la conquista. Quieres manifestar algo, acá se quiere manifestar algo con esta persona. Especialmente es como volver a restaurar la falta de balance o la falta de reciprocidad que hubo en algún minuto. Y siento que lo que se esconde es que ustedes son material de matrimonio y que efectivamente pueden ser una pareja poderosa. Y es como que esta energía de esta lectura tiene que ver con soltarse y finalmente como entregarse a tu felicidad o a la felicidad de esta persona. Hay algo aquí para ustedes. Vamos a mirar cuáles son los mensajes de esta persona especial para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes de esta persona contigo? Dice, me da miedo ser honesto contigo y decirte cómo me siento. Somos los dos los que tenemos que trabajar para sanar nuestra relación. Solo tengo ojos para ti, mi amor. Hay una larga distancia entre nosotros. Esto implica también que tú puedes estar haciendo un viaje para visitar a esta persona en su momento. Recuerda que esto también puede ser una lectura espejo, así que tómalo como resuena. Quédate con lo que te pertenece a ti, el resto posiblemente le pertenece a esta persona. Bien, tenemos que sanar nuestros patrones tóxicos de pensamiento y comportamiento. Y esta es una conexión kármica, venimos a aprender de esto. Una última carta. Lo siento, pero no tengo sentimientos por ti. Hay alguien aquí que está siendo bastante cínico o cínica con respecto a sus sentimientos y no los está demostrando. Bien, porque sí, acá hay bastante amor. Yo sí siento que hay una unión importante, ¿no? Entonces como son máscaras. Es algo aparente. Entonces quizás lo que tenemos que aprender, la parte kármica de esta conexión, tiene que ver con la comunicación apropiada, la comunicación asertiva de qué es lo que siento, qué es lo que pienso y qué es lo que queremos en conjunto. Yo siento que son dos personas que se quieren mucho y quieren manifestar el arreglar esta situación y poder ir hacia adelante. La carta del Hierofante anuncia unión espiritual y también puede anunciar matrimonio. Si es que ustedes son capaces de superar a través de la comunicación estos quiebres, estas disyuntivas que han tenido. Vamos a mirar un poquitito más. ¿Cuáles son los signos que pueden estar envueltos en esta lectura? Puedes estar lidiando con un Cáncer, un Piscis, un Escorpio, Escorpio nuevamente, uno más, o un Capricornio, mi querido Géminis. Vamos a ver algunas cartas oráculo también. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más podemos saber acerca de esta conexión? El retiro. Es hora de desconectarse del mundo. La carta de la pasión. Permite que tus amigos te ayuden. Una carta más, por favor. Y el perdón y el aprendizaje. Siento que ustedes han tenido alguna especie de conflicto. Que quizás es necesario esclarecer qué es lo que ha pasado acá y poner afuera sus emociones, qué es lo que realmente está pasando. Para eso posiblemente quieran desconectarse un poco de este mundo, estar en separación para reentender
qué es lo que realmente está pasando en su mundo interior. Les piden el perdón y el aprendizaje. Dice, mientras tú vas soltando y sanando el pasado, tú puedes experienciar más amor en tu momento presente. Acá hay algo que pasa con el perdón y el aprendizaje y la comunicación efectiva entre ustedes para poder tener esta unión. O sea, como hablamos anteriormente, siento que ustedes pueden tener una conexión de llamas gemelas y si es que son llamas gemelas, tienen que pasar por esta parte kármica de la poca comunicación, de que nos estamos gatillando ciertas heridas, por ejemplo, para poder pasar a la parte más armoniosa de ustedes. Esto es como un obstáculo a superar que tiene que ver principalmente con la comunicación. Y yo veo que es bastante posible. Solamente hace falta como ir siguiendo estos consejos y conectarse desde el amor y la compasión también les puede ayudar bastante. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de su persona especial hacia ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de nuestros queridos amigos y amigas. Ok, mira, vamos a tener bastantes cartas acá, ya se han ido cayendo. Esta persona quiere la reconciliación o unión contigo. Siento que es hora de que esta persona pueda hablar su verdad y desde ahí producir ciertos cambios. Por eso siento que la comunicación en esta ocasión es lo que les puede ayudar a resolver esto. Son cambios del destino y cambios que se miran bien porque la rueda de la fortuna está al derecho. Y ahora también tenemos la carta del sol nuevamente. La carta del sol es claridad, felicidad, también buena comunicación. El paje de bastos es hora ya de tomar cierta acción con respecto a esa unión o esa reconciliación. Insisto, la comunicación va a ser bastante imprescindible acá con este rey de espadas. Me lo vuelven a repetir. Creo que nos salieron muchas parejas poderosas en esta lectura. Tenemos el rey de espadas, la reina de espadas, el rey de bastos, la reina de bastos. Bien, el rey de copas y la reina de copas. Siento que más allá de personas externas, esto tiene que ver con ustedes. Ustedes pueden ser una pareja que lo contiene todo. Entonces permitan que esa energía pueda fluir, puedan perdonar lo que ha pasado en el pasado, si es que así lo sienten, y puedan moverse hacia adelante. Siento que esta persona quiere actuar hacia un paso para adelante. Siento que hay mucha pasión entre ustedes y lo único que falta es simplemente permitir que fluya esa honestidad, hablarse de lo que sienten, de lo que piensan y poder mirar hacia adelante. La verdad es que esta lectura se ve muy bien, hasta incluso puede haber matrimonio más adelante para ustedes. Bien, vamos a darles un breve consejito, Géminis, antes de irnos. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, queridos amigos y amigas de Géminis, por estar aquí hoy. Te dice, da un paso a la vez y disfruta cada paso del proceso. También te dice, sánate primero a ti mismo porque es la forma en la que das la mejor versión de ti mismo a las personas que amas. ¿Te acuerdas cuando hablamos en un principio? Esas heridas y esa exploración espiritual que tú estás haciendo, ojalá te puedan llevar al perdón y a la sanación. Siento que ambos quieren tomar cierta acción con respecto al uno al otro y estás buscando ese empoderamiento, recordar quién eres, poder sanar estas heridas y la verdad es que siento que te puede ir muy bien. Ya tienes 3 arcanas mayores, todo esto es un despertar espiritual. Cualquiera sea el quiebre que han tenido, está como divinamente guiado para que ustedes puedan tener una mejor unión si es que así se lo permiten. Las palabras son mágicas, ten cuidado con lo que dices porque tú creas tu propia realidad. Ojo con cómo nos comunicamos hacia los otros y hacia nosotros mismos porque las palabras van creando nuestras realidades. Bien, entonces la comunicación efectiva tiene que ver con decir y expresar lo que... Uy, disculpen, Dios mío. Las palabras que ocupamos son bastante importantes para determinar nuestra propia realidad. Entonces, si es que tus palabras tienden a ser más negativas, efectivamente esa es la realidad que estás experienciando. Y si es que tus palabras son más positivas, efectivamente es eso lo que vas a experienciar.
¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, Géminis. Espero haberte ayudado de una u otra forma. Cuéntame ahí en los comentarios qué te ha parecido esta lectura. ¿Qué tal? ¿Qué te resuena? ¿Ha pasado algo de esto en tu vida? Me encantaría que me cuentes en los comentarios. Te voy a invitar nuevamente a que te suscribas al canal. Esto es muy importante para mí, para que el canal siga creciendo, para que nuestra comunidad siga creciendo y se siga expandiendo los mensajes de amor y de conciencia. Y también te invito a suscribirte a mi canal de interactivos que te estoy dejando en el comentario de aquí abajito. Okay, muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos pronto en un nuevo video. Un abrazo desde el alma. Namaste.